Continuando con nuestra clase, que va a ser la 10ª clase de nuestro curso de programación de sistemas informáticos utilizando Windex 24. Posicionamos sobre el proyecto que estamos elaborando, abrimos, ejecuto y tal como está, al ejecutar ya entra directamente en el sistema. Yo necesito, por supuesto, controlar el acceso de usuario. Es decir, al clicar en ejecutar el proyecto, que me pida login de usuario y la contraseña de usuario. Para ese efecto debo crear, en primer lugar, en análisis el archivo de usuario. Entro en análisis, me voy en análisis, nuevo archivo, siguiente y el nombre del archivo que voy a crear, usuarios. Siguiente, como ya había creado, él me pregunta si voy a restaurar ese archivo que eliminé. Para aprender todo de nuevo voy a crear desde cero. Se selecciona la base de datos que vamos a utilizar, se selecciona la conexión y me abre el editor de tabla. El primer campo es un campo generado automáticamente y es un generador consecutivo. Lo único que yo puedo modificar aquí es el título y voy a poner ID usuario. El segundo campo es login, que va a ser un archivo texto de 20. Es decir, vamos a aceptar máximo 20 caracteres como login. Seguidamente, password, que sería la contraseña. El pago también voy a colocar que es 20. Y el nombre del usuario, donde va a ir totalmente. Aprovecho la descripción hecho y dejo en 50. Eso es todo. El login debo convertir en una clave duplicada. Y debo relacionar usuario con el movimiento de cuentas corrientes. Selecciono nueva relación, clico sobre usuario, a continuación selecciono cuenta corriente movimiento y leo lo que me dice en esta parte. Cada usuario puede tener una cuenta corriente, o sea, necesariamente debe tener cuenta corriente. Si yo habilito, no, yo puedo habilitar usuario sin que tenga cuenta corriente y cada cuenta de movimientos va a tener por lo menos un usuario. Sí, yo no puedo crear cuentas corrientes de movimiento si no identifico el usuario. Cada usuario podrá tener una cuenta corriente, sí, una o varias. Y cada cuenta corriente puede tener varios usuarios o un usuario. Por supuesto, coloco no. Siguiente, va a agarrar la llave usuario ID y va a relacionar en cuenta corriente con la misma clave. Finaliza, grabo, alternativa S, selecciono inicio y cierro. El siguiente paso es sincronizar el proyecto con la nueva estructura que yo creé recientemente en el análisis. Aquí es todo, perdón, tengo que marcar aquí usuario. Si no está marcado, él no va a aplicar la estructura. Todo siguiente. Me dice que la modificación automática de datos se realizó correctamente. Me voy a menú y en fichas debo agregar usuarios, es decir, crear usuario. Clico el botón lado derecho, accedo
al menú emergente, puedo agregar después o antes. Voy a agregar después. ¿Qué es lo que voy a agregar? Usuarios. ¿Y qué va a llamar usuario? Tiene que llamar, por supuesto, el procedimiento. Tengo que cambiar el teclado. Win table usuarios. No existe, entonces me marca rojo avisándome que hay un error. Debo crear entonces este programa. Vengo en ventanas, nueva ventana, selecciono tablet, justamente aquí me está pidiendo tablet. Me avisa que el menú se modificó y si voy a grabar. Claro que voy a grabar. Selecciono la tabla usuarios y me pregunta cuáles son los campos que va a mostrar. Voy a dejar que muestre todo y seguidamente me pregunta la clave de búsqueda de esos datos. Voy a utilizar login. Si vamos a permitir que en tablet se actualice los datos o no vamos a permitir. Aquí, noten ustedes, me crea WinTablet usuario, que es lo que está dando error en este momento. Finalizo. Y elimino print porque no necesito imprimir. Después vamos a trabajar con esto para mejorar la presentación, por en cuanto vamos a dejar en la misma forma. Si clico y entro en el código de New, veo que necesito de un formulario. Formulario es justamente para capturar datos sobre algún archivo. En este caso el formulario va a trabajar sobre usuarios. Vengo en ventana, nueva ventana, selecciono form, ok, y tengo que seleccionar el archivo sobre el cual va a actuar el formulario. El ID yo acostumbro a desmarcar para que no me muestre en la pantalla de ese formulario. ¿Por qué? Porque me va a traer 0 y va a generar el ID cuando graba recién. Además no puede el usuario modificar eso. Entonces, ¿para qué mostrar? Sencillamente no le muestro al usuario. Y aquí tengo que seleccionar también las claves de búsqueda. Por supuesto voy a seleccionar login. Me genera ya automáticamente el mismo nombre que me está dando error. Siguiente. Y elimino print. Aquí hay un recuadro lineal que yo necesito ver para poder ubicar por mi estilo aquí abajo. Entonces entro en su propiedad, vengo en estilo, borde externo, transparente. Yo puedo elegir el color de fondo totalmente diferente, dejo así como está. El borde me está diciendo que está seleccionado ninguno. Voy a colocar que sea redondo y que no sea transparente sino este color. Finalizo y ya puedo visualizar, mismo estando afuera, el recuadro. El recuadro achico y coloco los controles abajo. Seguidamente ajusto mi ventana principal y ahí ya está. Realmente está en esa forma. Podemos después mejorar. Lo que yo voy a hacer es para que el usuario pueda mudarse de un campo a otro campo utilizando la tecla Enter. Esta tecla grabar y esta tecla cancelar. Perfecto. Estamos creando un tablet para usuario y también un formulario. Y ahora nos vamos a menú. Cuando se entra en el menú, yo tengo que llamar
el acceso para controlar el usuario que se está conectando. Pero como no tengo todavía, entonces voy a hacer un formulario para el acceso al sistema. Existen varios métodos. Podemos crear una ventana Formi o seleccionar ventana en blanco. Voy a seleccionar el Formi porque varias veces ya le mostré cómo se hace blanco. Solo que este formulario va a tener otra finalidad, no va a ser la de grabar el usuario, sino sencillamente para controlar el acceso. De nuevo, el ID no necesito, voy a dejar el login y el password. Tampoco necesito el nombre. Siempre selecciono login como búsqueda, como ya existe formulario recientemente hecho, y esto voy a llamarle WinForm Login. Le cambio el nombre y ahí ya tengo preparado. Elimino el print porque no necesito, y aquí de nuevo tenemos el recuadro invisible. Para hacer visible, entro en descripción, vengo a estilo, selecciono uno de estos modelos y en lugar de transparente elijo un color. Ahí ya visualizo, achico, voy achicando, bajo, cancelar y grabar. Yo voy a entrar en el código de validar y voy a eliminar todo lo que él me creó. Ahí tengo totalmente vacío porque vamos a hacer nosotros a manopla. Cierro y vamos a revisar qué hizo él en cancelar. Entro en el código y tiene una acción preestablecida de cerrar el window y retornar, que es justamente que necesito. Entonces el cancel ya está hecho. Achico la pantalla. Cuando digita el usuario, el login que se va a conectar, necesitamos leer el archivo de usuario para ver si existe o no existe. Voy a abrir el gerenciador de base de datos. Vengo en bancos. Como yo ya tengo usuario, voy a eliminar este usuario para poder, en este momento se está utilizando. Debo cerrar este login. Guardo las modificaciones y vuelvo a intentar eliminar. Sigue usando. Queda preso por el programa. ¿Cómo se soluciona ese problema? Cierro, necesito el tablet usuario también cerrar y volver a intentar a ver si me liberó. Levanto, me voy otra vez, delete, sí, sigue usando. Si sucede eso, necesito realmente cerrar totalmente el programa. De nuevo, me voy a usuario, delete. Me pregunta para confirmar. Ahí me liberó y puedo eliminar. Bien, entonces no tengo en mi banco de datos usuario. Cierro, abro de nuevo el proyecto y en el formulario de acceso o de login, cuando digita el usuario, debo leer por el login cuando sale de EDT login para ver si existe el usuario. hrip zip fields. El nombre de la tabla es usuario. ¿Qué llave voy a utilizar? La llave de login. ¿Qué contenido voy a buscar dentro del login? El EDT login. En cualquier búsqueda puede ser que exista o no exista usuario. Si
hfun, si existe, cierro paréntesis, es igual a falso, quiere decir que no existe. Entonces voy a llamar al formulario de usuario para cadastrar, para no estar haciendo a manopla. Entonces abro WinForms usuario. Y después de terminar, por supuesto, debo subir de nuevo o seleccionar de nuevo EDT Login. Entonces le digo return to capture EDT Login. Vamos a probar. Ejecuta directamente porque no estoy abriendo todavía el WinForms Login. Vengo en el menú principal, abro y inmediatamente después de su procedure abro Open WinForms Login. Al retornar de allí necesitamos controlar si realmente el usuario se conectó correctamente, pero por en cuanto vamos a ir ejecutando y viendo los problemas y cómo resolverlo. Ahí me ejecuta, como no existe usuario, ya me ejecuta el formulario, pero en lugar de seleccionar primero el login, me vino y selecciona grabar. Voy a poner supervisor. Al ejecutar el programa me pide el login. Voy a colocar mi nombre. No existe, entonces me abre una pantalla para crear el usuario, para dar alta al usuario. Voy a dar alta a Damasio, su password va a ser 1. Ese es un defecto, yo tengo que decirle al sistema de que lo que se digita en este campo no se tiene que mostrar porque es un password, pero así como está, me está mostrando. El nombre completo, Damasio Mancuello Rodas. Grabo, me da un error. El error que me da es que yo no le dije para que creara un registro. Ustedes saben que cuando digita la tecla grabar, él utiliza un comando screen to file, hace que todo lo que está en la pantalla mande al archivo, y la función hsave, grabar. Ese mismo comando sirve para agregar registro o para alterar el registro. ¿Cómo yo tengo que hacer? Debo poner en el código, cuando entra aquí, si viene de, porque este se puede llamar desde table usuario. ¿Dónde está table usuario? A partir de acá, y fíjense, código, y él lo que hace es hreset usuario. Entonces yo necesito una variable para que sepa de dónde está viniendo el formulario, o llamar el table usuario para que de ahí elimine. Para no trabajar tanto, vamos a llamar este table. Venimos entonces aquí en login, colocamos el código. En lugar de llamar directamente el formulario, vamos a llamar a win-table-usuario.
Cuando abre y termina de dar alta al usuario, ejecuta la siguiente línea y le va a llevar otra vez a EDT Login. Ejecutamos, coloco Damasio, no tengo ningún usuario, me llamó el table. Ahí coloco nuevo, Damasio, el password 1, nombre completo y grabo. Ahí ya tengo el usuario. Cierro y me vuelve a pedir el usuario. Paso al siguiente campo, coloco 1, no se debe mostrar por supuesto, valido y no estoy haciendo nada porque llegué hasta ahí la parte de codificación. Entonces el siguiente paso, vamos a convertir esto en password y vamos a hacer control de password sobre este botón, y si el password corresponde, entonces vamos a continuar la ejecución. Muy bien, venimos a login otra vez, seleccionamos el password, entramos en la descripción y él me dice que es un texto. Yo quiero que sea realmente una contraseña. Ahí ya me preparó como una contraseña. Cuando clica en validar, yo tengo que en primer lugar hacer que funcione mi enter. Ya está. Entro en el código y aquí yo debo comparar el password que el usuario digitó con el password que está almacenado en el archivo de usuario. Leemos el archivo usuario por la llave login, buscando lo que el usuario digitó. Si el EDT password es distinto de usuario password, quiere decir que se equivocó en la digitación de contraseña. Solo que debo sacar también el espacio de este, si no me va a dar error siempre. Espacio, cierro y ahí entonces voy a informarle que la contraseña está errada. Info, abro comilla, contraseña inválida. Voy a limpiar la contraseña, el login mejor dicho, asignándole nulo y también en el password le asigno nulo y pido que retorne a EDT Login. Comienza todo de nuevo el ciclo de entrar. Inclusive podemos crear una variable y permitir 3 intentos nada más. Si se cumple, salir definitivamente del sistema, cerrando el sistema completo. Por en cuanto no lo vamos a hacer. Entonces estamos controlando, y si pasa, necesitamos grabar en una variable global el ID del usuario que se está conectando y el nombre del usuario. Si yo creo en este lugar una variable, va a ser variable local y solamente va a estar disponible en esta parte del programa. Entonces, para crear la variable global, selecciono proyecto, entro en el código digitando F2 y voy a crear usuario ID, que es
es un INT y me agrega automáticamente la letra G y la letra N, la G de global y la L de numérica. Y también nombre is string. Pongo enter y me agrega global string. Ahí entonces ya tengo dos variables global que puedo estar utilizando siempre. Vengo de nuevo login, aquí en validación, entro en código. Si pasó hasta este lugar, quiere decir que el usuario digitó correctamente el password. Entonces voy a asignar a usuario ID el ID de usuario que está en el archivo usuario. Selecciono ID y voy a colocar el nombre de usuario también, agarrando el nombre de usuario pero que está en la tabla que se llama usuario. Noten ustedes que aquí me muestra tipo agua en rojo. Me ubico encima y me está avisando que existe riesgo de capacidad de overflow, es decir, de superar la capacidad de GN usuario por el hecho de que usuario ID es de 8 bytes y este es de 4 bits. Por supuesto no vamos a tener muchos usuarios y no es problema. Después les muestro cómo solucionar y cómo crear una variable entera con 8 bytes. Si pasó ahí, entonces cierro WinForms acceso login, perdón. Cierro la ventana y va a continuar ejecutándose el menú. Vamos a probar. Damasio 1. Cerró la ventana de login y me ejecuta el programa. Ahí entonces tengo un absoluto control de quién está conectado. Este es una barra de estado y aquí yo voy a mostrar el nombre de la empresa y el nombre de usuario que está conectado. Como ya tengo en este lugar la barra de estado creado, entonces voy a eliminar para mostrarle cómo se crea. Vengo a estilo y desmarco la barra de estado. Ahí ya desaparece el estado. Se crea otra vez entrando en la descripción, viniendo a estilo y marcando la barra de estado para mostrar. Y aquí está vacío. Clico en la barra de estado y entro en la descripción. Él ya me crea sin nombre una variable del estado y el primero va a ser empresa. Voy a llenar por programación. Agrego otro nuevo, voy a crear usuario nuevo, voy a crear también fecha. Usuario también voy a llenar por programación, pero la fecha puedo agarrar la fecha del sistema. Entonces no es por programación. Nuevo, voy a mostrar también hora. También voy a agarrar la hora del sistema. Entonces muestro empresa, usuario, fecha y hora. La hora ya me muestra, pero no me muestra la empresa ni el usuario. Entonces vengo en el código y en esta parte, cuando se termina la inicialización, yo debo comenzar a cargar las variables del estado de barra. Aquí falta algo para hacer. Yo necesito saber si en el login se cargó el ID de un usuario. Si no se cargó el ID de un usuario, por ejemplo, si se presiona cancelar, va a venir 0. Y si viene 0, yo tengo que finalizar el programa. Entonces, compara si GN usuario ID
es menor o igual a 0, entonces finalizamos el programa. Pero si viene con un ID, entonces va a pasar, por supuesto, a ejecutar el resto. Ahí entonces cargo SBC empresa, le asigno el nombre de mi empresa, demuestra todo SA, es el nombre de mi empresa. También necesito mostrar el nombre del usuario. ¿De dónde voy a agarrar? Del archivo usuarios y el nombre. Le asigno el contenido nombre de usuario a SBC usuario. Vamos a ejecutar. Pongo el usuario, password 1, y ahí entonces en la barra de estado me muestra el nombre de la empresa y el nombre de usuario que está conectado. Puede ser más bonito si yo pongo usuario 2 puntos y acá empresa 2 puntos, que es lo que voy a hacer seguidamente. Entonces aquí voy a poner empresa 2 puntos, demuestra todo. Como este es un campo del archivo usuario, entonces debo crear un texto. Creo un texto que diga usuario 2 puntos, concateno a ese texto el nombre de usuario. Fíjense, usuario 1, y ahí entonces aquí me aparece el texto empresa, demuestra todo SA, usuario Damasio. Perfecto. El siguiente paso, en el siguiente video voy a mostrarle cómo realmente este formulario de acceso podemos también en algunos casos hacer que permita cambiar el usuario su contraseña, y para ese efecto vamos a estar utilizando diferentes capas o planes que tiene Windex. En este momento está en el plano 0. Presiono avanzar página y me muestra aquí la siguiente. Presiono de nuevo 2, y por supuesto si está en 0 me muestra en todo lugar. En el siguiente video trabajamos sobre diferentes planos, porque ya no puede ser exageradamente grande nuestro video. Hasta el próximo video.